estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Buenas noches, Lick. Buenas tardes, licenciado. Estoy compartiéndoles en pantalla el listado nuevamente de los correos electrónicos que tengo registrados para los efectos de enviar la invitación de estas reuniones. Entonces, nuevamente lo puse en pantalla porque cuando estuve compartiendo el correo, pues también lo tenía ahí para que ustedes vieran que se estaba copiando los correos y enviarlos desde esta reunión para que pues entren de manera automática. No obstante, pues estoy viendo que solo hay 102 estudiantes y algunos que han querido ingresar a la reunión están intentando ingresar con un nombre que no me aparece registrado en ese listado que tienen ustedes en pantalla. Entonces no puedo permitir que personas que están intentando ingresar que no están registrados en la clase pues puedan estar en la misma, ¿verdad? Entonces, probablemente algunos compañeros pues tienen problema con sus correos y intentan ingresar desde otros dispositivos. Entonces, por ahí podría estar el inconveniente, ¿verdad? Así que lo digo para que ustedes puedan comunicarles a ellos que seguramente ustedes que están presentes recibieron en su correo electrónico esta invitación y le dieron clic al link y ingresaron automático. Así que reitero la bienvenida. Me da mucho gusto poderla saludar. Vamos a continuar con los temas que tenemos trabajando y pues hoy seguimos con la división de los contratos o clasificación de los contratos con relación al objeto, ¿verdad? Ya lo vimos con relación a los sujetos y hoy lo vamos a ver con relación siempre al objeto y nos vamos a ubicar, solo voy a compartir pantalla, me permite un momentito. Y ya saben que con todo gusto, al final, pues tienen ustedes la oportunidad de poder plantear sus inquietudes. Así que iniciamos entonces. Y vamos a cerrar este listado. Bien. Muy bien. Si me permiten, vamos a quitar estas cuestiones para que... Ahí estamos. Muy bien. Bien. Bien, entonces vamos a ubicarnos precisamente en las obligaciones divisibles e indivisibles. Estas las vamos a encontrar reguladas a partir del artículo 1373 al 1379 del Código Civil. Esto se refiere al modo de ejecutar la prestación, ¿ya? Ojo con eso, al modo de ejecutar la prestación, no a la forma de cumplimiento. Eso es lo que debemos tener claro en ese sentido, ¿verdad? Para no confundirnos en ese caso, ¿verdad? Bien, entonces vemos en este caso, bueno, ya cerré el listado, que di bastante tiempo para que pudieran entrar en todo caso. Bien, veamos. Hablemos de las obligaciones que son divisibles, ¿verdad? Veamos el artículo el 1373, división de las obligaciones con relación al objeto. El artículo 1373 establece que las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente, ¿ya? Entonces ahí se puede dar esa división, ¿verdad? Cumplirse parcialmente, no la cuestión esta que mencionábamos en el caso de el modo en sí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a la prestación en sí. Bien, entonces vamos a ver. Ahí está.
Vemos entonces que las obligaciones divisibles, su objeto es susceptible de cumplirse por partes, ¿ya? Sin destruir su naturaleza ni su género. Y en el caso del cumplimiento, el deudor por ejemplo, fuera uno solo, pues va a cumplir según las porciones o etapas que se hubieran pactado o que la ley le establece. Entonces, vemos cuando se trata de un solo deudor, por supuesto, ¿ya? Esto puede ser por convenio entre las partes o por disposición legal. Pero ¿qué pasa si son varios los deudores? Cada uno, por supuesto, va a ser responsable únicamente por la porción o, o etapa de esa prestación, cuando se trata de dos o más deudores en una sola obligación. Recordemos el tema de las obligaciones solidarias simples y la solidaridad mancomunada, ¿verdad? Entonces, vemos en el caso de esta divisibilidad, por supuesto que puede darse así, de esta manera. Veamos. También es importante, dentro del articulado vamos a encontrar el tema de la solidaridad, ¿ya? Y el deudor establece el artículo 1374, no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, ¿ya? Aunque ésta sea divisible. Por eso precisamente es lo que decíamos al inicio de que se refiere al modo, no a la forma de cumplimiento. Reitero, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, aunque ésta sea divisible, ¿ya? Por supuesto, y esa es la regla, la excepción es que lo pacten entre ellos. Puede darse ese convenio, ¿verdad? Ahora veamos en cuanto a las indivisibles. Su objeto, por supuesto, como lo indica su denominación, no es susceptible de cumplirse parcialmente, sino por entero. De lo contrario, se destruye su naturaleza y su género. Puede ser de dos clases esta indivisibilidad. Tenemos la indivisibilidad objetiva, es decir, esta cuando se refiere a que debe cumplirse en un solo momento, no por acuerdo de las partes. Y la indivisibilidad subjetiva, ¿ya? Se da cuando, si bien el objeto permite por su esencia ser cumplido parcialmente, en este caso, pues son los objetos los que, ¿verdad? Que en determinado, los sujetos, quise decir, que acuerdan que se pueda cumplir en un solo momento, pero dependiendo del objeto en sí, ¿verdad? Por ahí tengo algunos ejemplos que se los voy a estar compartiendo. Luego tenemos la indivisibilidad natural. Esto significa que si el objeto de la obligación no puede partirse, no puede dividirse, es un cuerpo cierto, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, un, un gato, un caballo, en fin, no se puede dividir, ¿ya? Y es absoluta cuando la prestación no admite fraccionamiento. Esa indivisibilidad absoluta no lo permite de ninguna forma y por ninguna razón. Por ejemplo, cuando la obligación consiste en entregar un animal vivo, ¿ah? Pintar un retrato, ¿ya? Y esa indivisibilidad también puede ser relativa. Esta se va a dar cuando física o materialmente esa prestación puede fraccionarse en partes, ¿ya? O etapas, pero jurídicamente pues no es posible porque en su cumplimiento hay una cohesión inquebrantable, ¿verdad? Sea por el destino o esa utilidad de las cosas o de los servicios, o por lo inconveniente o perjudicial que en determinado momento podría ser para el acreedor ese fraccionamiento, ¿verdad?
por ejemplo, la fabricación y entrega de un amueblado de sala, ¿ya? O la construcción de una casa, ¿verdad? Entonces, si se pactó la construcción de una casa completa, pues no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Porque le sería perjudicial al acreedor ese fraccionamiento. Te entrego la, la sala, por ejemplo, y después te entrego la cocina. Entonces, tiene que entregarla por entero. Eso es relativa. O la fabricación de un amueblado, ¿verdad? Se lo entrega por partes. ¿Ya? O sea, sí se puede fraccionar, pero legalmente no es posible. ¿Ya? En el caso de una vivienda, el destino que se tiene. Entonces le va a entregar la sala y después le entrega los dormitorios. Entonces, jurídicamente, pues eso no es posible, ¿ya? Porque hay una cohesión inquebrantable en los objetos que se están pretendiendo realizar, ¿verdad? Y la indivisibilidad voluntaria, cuando los sujetos, pues deciden, de alguna forma, eh, dividirla. Por ejemplo, la entrega de 1,000 quetzales, en fin, ¿verdad? Pero voluntariamente ellos deciden. Y la indivisibilidad legal, esta, por supuesto, está establecida por la ley y lo vemos en el artículo 1376. La obligación se considera indivisible cuando, ¿ya? Cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. El ejemplo que poníamos, o cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. Pues, ¿qué pasa si uno de ellos está obligado? Sencillamente, ahí no se puede dividir, definitivamente. No podría dividirse, ¿ya? O cuando las partes convienen de manera expresa en que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente, ¿verdad? O cuando la naturaleza misma de esa obligación pues sea imposible que se pueda cumplir de manera parcial, ¿verdad? Esas son las situaciones que pueden darse de acuerdo a lo que establece el artículo 1376. Veamos el artículo 1377. Este artículo nos da la pauta para pensar también en el caso de que en las obligaciones indivisibles el acreedor, ¿verdad?, no puede dirigir su acción contra uno solo de los deudores cuando se tratan de dos o más deudores, ¿ya?, sino que debe dirigirlo contra todos a la vez, salvo, por supuesto, que uno solo esté encargado de ejecutar esa prestación. Y en ese caso, el deudor tiene derecho de pedir que se cite y emplace a sus codeudores para repetir contra ellos. Bueno, quizá nos adelantamos un poquito. Veamos, bueno, yo creo que está un poquito más adelante, pero vamos a ver el artículo 1375. La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos las obligaciones solidarias? O sea, la mancomunidad solidaria, la mancomunidad simple. Vimos que esa mancomunidad solidaria debía ser expresa. No puede ser de manera tácita. Y en ese caso, pues, como lo menciona el artículo la solidaridad de la obligación no la hace ser indivisible, ni la indivisibilidad la hace ser solidaria. Cuando hay una obligación indivisible, pero hay dos o más deudores, no quiere decir que sea solidaria, ¿ya? Porque la indivisibilidad difieren de la solidaridad. Entonces, hago eh, digamos, me detengo un momentito en esto para que analicemos ese punto y no confundirlo, por favor. Reitero el artículo 1375. Bien, bien. Que ustedes tienen a la vista también. Bien. Veamos entonces esta cuestión. Bueno.
Permitió cambiarle a positivo. Ahí estamos. En cuanto a la indivisibilidad legal, ya lo veíamos, cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto, cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación y cuando las partes convienen expresamente en que esa prestación no puede realizarse parcial o la naturaleza misma de esa obligación no permite que se haga de manera parcial. Bien, ahora veamos cómo lo regulamos. Veamos. El 1378, veamos. Cuando es indivisible la obligación contraída con cláusula de indemnización, vea, si, ¿qué pasa si el deudor incurre en esta? ¿Ya? O cualquiera de los deudores incurre en esa, eh, digamos, prohibición, pero los codeudores no culpables tendrán derecho a que el culpable les reintegre la parte que ha tenido que pagar, ¿verdad? Pero esto en el caso de que sea indivisible esa obligación, que tenga cláusula de indemnización, por favor, para que ustedes hagan su anotación ahí, cláusula de indemnización. Es algo mencionamos en la clase anterior respecto a este punto. Entonces, si uno de ellos incurre en esa indivisibilidad, digamos que si es indivisible y la divide, entonces, y hay una cláusula indemnizatoria o cláusula penal, se le denomina también, ¿ya? De daños y perjuicios. Entonces, los codeudores no culpables tendrán derecho a que el culpable les reintegre la parte que hubiera tenido que pagar, ¿verdad? Bien, ahora veamos el 1379. Si es divisible la obligación contraída con cláusula de indemnización, aquí cambia el asunto. Veamos que aquí difiere en ese caso. Si es divisible, vean, aquí hace esa relación a la simple mancomunada. 1379. Si es divisible la obligación contraída con cláusula de indemnización o simplemente mancomunada, será obligada a pagarla solamente el deudor que contravino esa obligación, ¿ya? Y por la parte que le corresponde, porque aquí hay una divisibilidad en la obligación cuando se ha contraído con cláusula de indemnización. O sea, digamos que se pacta una obligación pero va a ser mancomunidad simple. Recordemos en la mancomunidad simple, cada uno responde de la parte que le corresponde. Recordemos un poquito de eso. Y en la mancomunidad solidaria, pues todos son ya solidariamente responsables. En la simple no, cada uno responde de la parte que eh, ha pactado. Por eso establece este artículo que si uno de los deudores mancomunados, pero simples, contrajo una obligación con cláusula de indemnización, será obligada a pagarla solamente ese deudor, ¿ya? Que haya contravenido la obligación, ¿ya? Por la parte que le corresponde únicamente. Bien. También, digamos, hay diferentes autores en ese sentido. Hay criterios económicos en cuanto a la indivisibilidad de las obligaciones, ¿ya? Vamos a ver que hay cierta complicación en esta obligación de indivisibilidad, ¿verdad? Porque además de la existencia de varios titulares del crédito o varios deudores, hablando de este tipo de obligaciones, el objeto que debe prestarse es indivisible. Entonces, la calidad del objeto, aunada a esa pluralidad de sujetos, caracteriza esta modalidad, por supuesto, esa indivisibilidad se caracteriza por esa modalidad, porque hay varios eh, deudores, varios titulares del crédito o varios deudores. Podría darse en las dos vías, varios titulares del crédito o varios deudores. Entonces, el objeto de esa obligación o prestación es indivisible cuando
la mayor utilidad que puede proporcionar al acreedor solo es posible si se presta por entero, ¿verdad? Precisamente pensando en que le va a perjudicar el no hacerlo de manera eh, así como está pactada, es decir, que no se divida. Por eso la indivisibilidad beneficia al acreedor, ¿verdad? Entonces, solo es posible si se presta por entero y no fraccionado. Desde un punto de vista material, podemos decir, e incluso jurídico, todo objeto, hasta cierto punto, es divisible y toda prestación puede fraccionarse, como hemos visto, pero hay cosas que al ser fragmentadas pierden o disminuyen su valor económico y su utilidad. Ya lo mencionábamos, el caso de un mueble de sala o un mueble de sala. Este criterio, porque sí quiero que lo anoten ustedes, es un criterio económico. Bueno, anótenlo, es un criterio económico, es el que sigue la ley para distinguir entre los bienes divisibles y los indivisibles, ¿verdad? Es criterio económico. Ya. Dice 1373, las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente e indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Aquí vemos ese criterio económico, ya que en la doctrina así se le conoce, ¿verdad? Entonces, la ley distingue estos, reitero, bienes divisibles y no divisibles, y es divisible en el cual el valor de las partes iguala o excede el valor del todo. En cambio, es indivisible aquel que al ser fraccionado se deprecia, pues esa suma del valor de las partes resulta menor que el valor del todo. O sea, una cosa puede valer unida, ¿sí? Como un todo, valer mucho más que fraccionada, ¿verdad? Bien, vemos entonces que esa prestación indivisible debe cumplirse forzosamente por entero, pues si se hace de manera parcial, perdería, según hemos visto, el valor que representa para el acreedor. Por ello, cualquiera de los codeudores está obligado a entregar la cosa de manera íntegra a cualquiera de los coacreedores y se produce así una consecuencia, diríamos, similar a la cuestión de la solidaridad que mencionaba, ¿verdad? Aunque se distingue en principio por la causa que va a motivar una y otra modalidad, como decíamos, la mancomunidad simple y la solidaria. Por lo general, esta indivisibilidad que estamos mencionando proviene de la naturaleza del objeto de la prestación. Básicamente proviene de ahí. Y la solidaridad, como ya lo vimos, de esa voluntad de las partes, ya que debe ser de manera expresa o por disposición de la ley. Bien, entonces, ya, veamos algunos efectos de esa indivisibilidad. Podemos decir que se reduce a dos. La prestación debe entregarse por entero y debe obtenerse por entero, lo que significa que cualquiera de los codeudores deberá entregar el todo a cualquiera de los coacreedores, ¿verdad? Como lo veíamos acá en el artículo 1379, 1378 y el 1377, ¿verdad? Pero vemos que esta proviene de la naturaleza del objeto, por el hecho de que este es indivisible. ¿Ya? Bien. Vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí. Veamos cuando la obligación indivisible proviene de la naturaleza del objeto. Va a conservar siempre su cualidad de indivisible, aun cuando el caso de que, digamos, pensemos en esto de la cláusula de indemnización, 1378 y 1379. Pensemos creo que mencioné un gato, ¿verdad? Pensemos que dos personas están obligados a entregar un gato, qué sé yo, no sé qué marcas o razas existen, pero digamos que es un siamés determinado a X persona. La obligación tiene el carácter de indivisible porque lo es su objeto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la mascota muere por culpa de los deudores? Estos van a quedar obligados a indemnizar a sus acreedores
como establece el artículo 1378, ¿verdad? Bien, entonces quedan obligados a indemnizar a sus acreedores dándoles en cumplimiento por equivalente una indemnización en dinero en efectivo por el valor del animal. Entonces, esta obligación ya tiene un objeto divisible, ya se dividió, ¿verdad? 1379. Y por tanto se convierte en simplemente mancomunada, fraccionándola en tantas partes como acreedores y deudores haya, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si el gato valía, qué sé yo, 1000 quetzales, cada pues, deudor debe dar 500 si fueran dos, ¿verdad? A cada acreedor, ¿verdad? Entonces, como vemos, la obligación indivisible proviene de la naturaleza del objeto. ¿Y cuál es ese objeto? La entrega de un animal. Y va a conservar su cualidad de indivisible, aun cuando el caso de que fallezca alguno de los deudores de la prestación, ¿verdad? Los herederos de este, inclusive, van a quedar también comprometidos al pago por entero de la deuda, ¿verdad? Y de igual manera, al fallecer alguno de los coacreedores de la prestación, cualquiera de sus herederos tendrá facultades para exigir el pago íntegro de la cosa indivisible que es su objeto. Bien. Entonces, esto hablando con respecto a esa solidaridad, ¿verdad? No se va a producir ningún efecto de la solidaridad, pues los coacreedores de prestación indivisible no están facultados para novar, para remitir, para compensar o para confundir la obligación. Bien. Eso de conformidad a lo que estábamos viendo en los artículos 1378, 1379, ¿verdad? En cuanto a este tipo de obligaciones. Bien, voy a abrir la posibilidad para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Me permiten. Adelante, estimados estudiantes, les escucho. Ahora vamos a refrescar un poquito la garganta. Buenas noches, Lick. Adelante, gusto saludarle. Igualmente. Fíjese que yo tengo una duda en la relativa que mencionó. Sí, No me quedó claro porque dice que se da cuando física o materialmente la prestación puede fraccionarse, pero después menciona que jurídicamente no es posible. correcto. Veamos, lo que pasa es el ejemplo que poníamos en cuanto al objeto de la prestación, ¿verdad? ¿Ya? Digamos el caso del gato que poníamos ahí, ¿verdad? Esa, en primer momento, pues diríamos que es relativa, ¿ya? Primero no se puede dividir, pero después sí se puede dividir al momento de que fallezca el animal y no se entrega, entonces se puede dividir, digamos, ¿verdad? Eso en cuanto a la indivisibilidad, ¿ah? O sea, cuando física o materialmente la prestación puede fraccionarse en partes o etapas. Por ejemplo, existe esa obligación de entregar un animal vivo o pintar un retrato, ¿verdad? Esa es la primera parte, absoluta. Luego la relativa, como su denominación lo indica,
cuando físico o materialmente la prestación puede fraccionarse en partes o etapas, pero jurídicamente, o sea, legalmente no es posible, porque en su cumplimiento hay una cohesión inquebrantable, ¿verdad? Por la utilidad que se va a dar. En ese caso, mencionábamos el de una vivienda, que aquí está su vivienda, ya se comprometió a entregarla completa, pero que en principio decimos es indivisible, o sea, tiene que entregarla completa, ¿ya? Pero aquí hablamos de una obligación indivisible relativa, porque en determinado momento podría que voluntariamente pacten y sabes qué, no te voy a entregar completa la casa, te entrego una parte y la va entregando por partes, ¿verdad? Entonces, dice, sea por el destino o la utilidad de las cosas o de los servicios, o por lo inconveniente o perjudicial que podría ser para el acreedor ese fraccionamiento. ¿Ya? Sí, Poníamos o el sea, ejemplo de la fabricación. ¿Sí? sí, entonces ¿Perdón? sería que la relativa está diciendo que, o sea, entre las partes sí podrían acordar tal vez un fraccionamiento, pero legalmente, o sea, por lo Exactamente. que acordaron, ahí sí no se puede. O sea, si la otra parte dice que no porque está legalmente inscrito, no se puede. Es correcto. O sea, Gracias. en dos líneas. Con gusto. La idea es que estos conceptos pues vayan quedando medianamente claros, ¿verdad? Porque legal, digamos, jurídicamente no se puede porque ya está pactado. Pero ellos en determinado momento dicen, sí, mira, eh, por tal y tal situación, ¿verdad? Porque puede darse, miren, en lo que es la contratación civil puede darse tantas situaciones, ¿verdad? Y como recuérdense que hay un principio que se denomina el principio de la autonomía de la voluntad que siempre prevalece en la contratación civil, ¿verdad? Bien. Quisiera resaltar un poquito en cuanto al tema en lo que ustedes decían, ya pocos minutos nos quedan, en cuanto a esa indivisibilidad y solidaridad, ¿verdad? Porque a veces tiende a confundir indivisibilidad y solidaridad. Entonces se asemejan, ¿verdad? En que el deudor de la prestación indivisible, igual que el solidario, deben pagar el todo, ¿ya? Y el coacreedor, en ambos casos, tiene derecho al pago total. Hay sus diferencias, por supuesto. Y quisiera remitirlos a un poquito de la doctrina que he extraído, que es la que corresponde a Manuel Bejarano Sánchez. Él, pues, trata de explicar este tipo de obligaciones. Los remito ahí para que ustedes amplíen un poquito su tema, ¿verdad? No sé si tuvieron la oportunidad en Classroom, creo que compartí el link para que pudieran ustedes acceder a ese y otro, no me recuerdo cuál fue el otro autor que les compartí. Bien, no sé si tienen otra duda y si no, vamos a dar por concluida la clase. Les agradezco mucho su atención, sobre todo su presencia. Los temas hemos ido avanzando y ya hoy vimos, con relación al objeto, vimos la otra división, divisibles e indivisibles, que es un tema, pues, no es tan extenso. Y en la próxima clase, déjenme ver si tengo una presentación aquí para dejarles el tema ahí. Denme un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver con relación al vínculo, ¿verdad? Estaba revisando si ustedes ya tienen la información, pero al parecer mañana, por el tema de la elección que hay de las autoridades, eh, se suspenden actividades docentes, ¿verdad? Entonces, mañana e inclusive el día jueves, dependerá de los resultados del día de mañana. Así que vamos a estar pendientes si hay comunicación de que se suspende el día 24, pues entonces hasta el día, ¿qué? 20, vamos a ver, 29, ¿no? Sí, pues el martes 29 seguiríamos con el siguiente tema, que es el, déjenme ver, es el
Ese prácticamente es el último tema. Con relación al vínculo, y creo que vamos a ver un poquito el cumplimiento de las obligaciones, tal vez veamos un poquito, pero más que todo vamos a ver con relación al vínculo, veríamos la otra semana las obligaciones naturales y civiles, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que reitero la, la gratitud por su atención y por favor les pido no olviden sus lecturas. Los artículos que hemos estado viendo, por favor, estúdienlos. El examen, si ustedes se dieron cuenta, pues no se basa tanto en la doctrina, un poquito, solo un poquito les pregunto de la doctrina y más que todo les pregunto de lo que está en la ley. Entonces leen su código, los artículos que hemos estado viendo y de ahí es donde extraigo las preguntas que son para el examen. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Que tengan muy buena noche, entonces. Hasta la próxima. Gracias, Lick. Gracias, Buenas licenciado. noches.